Iniciando protocolo, nivel de acceso autorizado. Proyecto activo, archivo confidencial. ¿Quién fue Francisco I. Madero? Algunos lo recuerdan como un soñador ingenuo. Otros, como el hombre que encendió la chispa de la revolución. Nació en una de las familias más ricas del norte de México. Nunca conoció la miseria, pero sí conoció la injusticia. Y desde joven decidió que su voz sería distinta a la de los suyos. Un burgués que se atrevió a desafiar a Porfirio Díaz. No con balas, sino con palabras. Libertad, democracia, voto efectivo. Creía de verdad que México podía cambiar con unas leyes. Un idealista que hablaba de sufragio en un país acostumbrado al caudillo. En su corazón convivían dos fuerzas, la fe espiritual y la política. Pero su historia sería una tragedia porque el mismo lugar que quiso transformar la nación se convirtió en una trampa donde lo traicionarían. Madero no solo creía en la democracia, también creía en los espíritus. Inspirado por el espiritismo europeo, practicaba sesiones privadas. Se sentaba frente al papel y dejaba que las voces del más allá guiaran su pluma. La sucesión presidencial en 1910 fue escrita así, como un dictado espiritual. El Plan de San Luis también nació entre velas y silencios. Publicaba bajo seudónimo y consultaba a Juárez en la sombra. En Palacio convocaba a los muertos como si fueran ministros. Algunos lo seguían con devoción, otros lo consideraban un loco con poder. Entre el idealismo y lo invisible, Madero buscó gobernar guiado por el más allá. Pero el poder en la tierra no perdona a quienes escuchan las voces del cielo. Y el presidente espiritista comenzó a perder aliados. Porfirio Díaz había caído tras más de 3 décadas de dictadura. Las calles se llenaron de festejos. Se gritaba libertad en cada esquina. Los periódicos anunciaban un nuevo comienzo. La gente lo creyó. El pueblo vio en Madero más que a un político. Vieron como un símbolo de justicia, como una promesa distinta. Su lema, sufragio efectivo, no reelección, no era solo una frase. Se convirtió en un himno que unía a campesinos, obreros y estudiantes. Por primera vez, en la memoria de muchos, hubo elecciones libres, y con ellas, un país entero volvió a soñar con la democracia. Las urnas de madera y las boletas parecían abrir el futuro. Cada voto era un acto de fe, un grito silencioso contra el viejo régimen. Pero la esperanza pronto se mezcló con dudas. Madero no se atrevió a romper todo con el pasado. Dejó en pie el ejército de Porfirio Díaz, creyendo que la disciplina lo sostendría. Mantuvo a muchos de los mismos funcionarios, temiendo el vacío de poder. Intentó unir lo viejo con lo nuevo bajo una misma bandera, un equilibrio delicado casi imposible de mantener. Los radicales lo acusaban de tibio, de traicionar la revolución. Los conservadores lo acusaban de abrir la puerta al caos. Entre ambos fue quedando atrapado el hombre que había despertado la esperanza nacional y empezaba a cargar el peso de una república dividida. La gran promesa de Madero, tierra para los campesinos, se fue desvaneciendo en el papel. Las comunidades esperaban una reforma profunda, pero la burocracia y los viejos intereses la frenaban. En Morelos, Emiliano Zapata perdió la paciencia. Se sintió traicionado y levantó nuevamente las armas bajo el plan de Ayala. Para él, Madero había abandonado el pueblo. En el norte, otro aliado se volteaba, Pascual Orozco, el mismo que había peleado junto a Madero contra Porfirio Díaz. Ahora lo acusaba de tibieza y lo retaba con un ejército propio.
Mientras tanto, la prensa conservadora se ensañaba. Los periódicos caricaturizaban a Madero como un ingenuo, un bufón incapaz de gobernar. Cada editorial era un golpe a su credibilidad. Los viejos porfiristas desplazados, no derrotados, esperaban agazapados. No necesitaban moverse. Sabían que la impaciencia y la división debilitarían al nuevo gobierno. Al norte del río Bravo, Estados Unidos comenzaba a mirar con recelo. Las inversiones mineras y petroleras estaban en juego. El embajador Henry Light Wilson dejó de fingir neutralidad y mostró su desprecio. Empresarios extranjeros temían perder privilegios conquistados bajo Díaz. Presionaban a Washington para que interviniera, aunque fuera de manera indirecta. Así la joven república se partía en dos: esperanza o traición. Madero, aún confiado en la buena voluntad, trataba de conciliar. Creía que el poder podía ejecutarse con ideales. Pero el poder no se mueve solo con ideales. En Palacio Nacional sus enemigos ya estaban sentados a su mesa, esperando el momento exacto para cerrarle la puerta en la cara. 9 de febrero de 1913, la ciudadela se convierte en el corazón de la traición. Los cañones retumban en la capital. El humo cubre las calles y el miedo se apodera de la ciudad. En medio del caos, liberan a Bernardo Reyes y Félix Díaz. Viejos porfiristas vuelven a escena con sed de poder. Madero confía en su jefe militar, Victoriano Huerta. Huerta jura lealtad al presidente, pero en silencio prepara la emboscada. Ese mismo día, la marcha de la lealtad recorre al centro de la capital. Cadetes escoltan a Madero entre vítores y dudas. La imagen parece firme, pero la traición camina a su lado. Las jornadas se vuelven batalla urbana. La artillería de la ciudadela sacude a los barrios. Y la guerra comienza en pleno corazón de México. En la penumbra, Huerta conspira con Félix Díaz. El pacto no se firma en Palacio, sino en la Embajada de Estados Unidos. Henry Lane Wilson, embajador norteamericano, observa, avala y presiona. El futuro de México se decide en un despacho extranjero. Gustavo Madero, hermano y consejero cercano, detecta la traición, alerta a Francisco, pero Francisco se aferra a sus principios. Prefiere creer en la lealtad de su general. Decide perdonar. Este error le cuesta no solo perder el poder, sino la vida. El gabinete se reunió, pero no para decidir. Las órdenes ya habían sido dictadas en otro lugar. Los soldados irrumpieron sin duda. No preguntaron, no dialogaron, apuntaron y el silencio se impuso en Palacio. Madero y Pino Suárez no negociaban, resistían con la mirada. Aún frente a la traición, el eco de un grito rompió la sala. ¡Traidor! Gustavo Madero fue el primero en caer, víctima del odio de los golpistas. Francisco no entregó el poder con dignidad de ceremonia, sino con la mano temblorosa que firma bajo la amenaza de los fusiles. Así terminó la esperanza. México volvió a caer en manos de los mismos de siempre. El 22 de febrero, la decisión ya estaba tomada. Huerta no quiere testigos, ni juicios, solo silencio. La orden es clara: fingir un traslado, simular un ataque. El mayor Francisco Cárdenas acepta sin titubear. Madero y Pino Suárez son ejecutados a sangre fría. El parte oficial habla de un intento de rescate, pero la historia conoce otra verdad. Así termina la vida del presidente idealista, con un disparo en la espalda. Para la historia oficial, Madero trascendió como un mártir de la democracia. Para sus enemigos,
Fue un ingenuo que no supo gobernar. Para este archivo confidencial, fue traicionado en el corazón del poder. Un espiritista que creyó que la fe podía gobernar sobre las armas. Un burgués que confió en la voluntad del pueblo. Un idealista que cayó por no ver la daga detrás del saludo. ¿Fue Madero un visionario o un iluso? Y lo más importante, ¿puede sobrevivir la democracia en un palacio lleno de traiciones? Suscríbete a Archivo Confidencial y sigue disfrutando esta serie de los secretos del poder con los secretos de los sexenios. Agradecemos la distinción de su atención y nos vemos en el próximo archivo. Protocolo finalizado. Hasta el próximo archivo. Y no olvides suscribirte.